Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen este martes, el segundo programa de la semana. Ayer tuvimos Matices en horario habitual, hoy por los compromisos de transmisión deportiva de Radio Monumental, pues hemos adelantado el programa a las 12:30, iremos hasta la 1:30, así es que gracias por estar con nosotros. Este fin de semana yo, mucha gente más seguramente, habrá sufrido fuertemente vergüenzas, corridas por una situación que ocurrió en el Banco de Costa Rica. Yo andaba donde el médico el sábado y no le pude pagar. Digo, la pelada era monumental, pero bueno, por lo menos la doctora me conocía, así es que me dijo, bueno, espérese a que se arregle la situación del banco y me paga, pero restaurantes, simpes, depósitos judiciales, salarios, un montón de cosas. Ocurrió, no vamos a hablar específicamente de lo que le ocurrió al BCR, vamos a hablar de nuestra dependencia a la tecnología y cómo en pleno 2023, cuando estamos hablando de inteligencia artificial y un montón de cosas, una falla tecnológica deja paralizado a millones de clientes de una entidad bancaria. Le pedí a Luis Adrián Salazar, exministro de Ciencia y Tecnología, además experto en tecnologías digitales, que me acompañara hoy en Matices. Don Luis Adrián, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Hola, don Randall, muy buenas tardes para usted y todas las personas que nos escuchan y acompañan en las diferentes plataformas y evidentemente en las señales de la radio. Muchas gracias por estar conmigo. De hecho, en las señales de la radio, donde nos escuchan 93.5, en el Facebook de Noticias Monumental, además esta noche en Canal 2, y recuerden que tenemos Matices en podcast, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Hoy pedí los datos del mes pasado, 52,000 descargas el mes pasado en podcast, así es que muchas gracias por estar conmigo. Una hora después de terminado Matices, aparecerá un nuevo episodio en los servicios de podcast. Don Adrián, resulta una reflexión obligada, ¿verdad? Me parece a mí, de lo que decía al inicio, 2023, estamos hablando de inteligencia artificial, de avances tecnológicos, de 5G, y hablamos de una falla que durante un montón de horas, 18 horas, deja sin servicio a millones de personas, don Adrián. Bueno, vea, yo le voy a poner otra, don Randall, que a mí me llamó mucho la atención y que yo creo que esto nos evidencia cómo el mundo digital nos mueve de un lado para el otro, ¿verdad? O sea, llega y sale entonces ChatGPT en noviembre, ¿verdad? Y todo el mundo decía, bueno, estamos, ¿cómo se llama? En un punto de irrupción donde la inteligencia artificial va a empezar a potenciar cosas, cosa que ya traíamos desde hacía muchísimos años, ¿verdad? Y entonces todos nos metimos a ChatGPT y cuando llegó a 14 millones perdón, llegó en 9 días a 1 millón de usuarios y pues de todo el mundo realmente impactado. Pero llega y entonces sale la nueva red social que venía a sustituir a Twitter, que ahora es X. Todo el mundo migra y luego se devuelven
Y entonces, pues hay ¿cómo se llama? Hay un crecimiento como de 30 millones de personas, de usuarios, en cuestión de 2 días con la nueva red social de Meta, y después entonces todo el mundo ve que nadie la está utilizando y se devuelve, ¿verdad? Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención porque no eran 7 millones no era 1 millón de usuarios como lo había hecho ChatGPT, sino eran 30 o 40 millones de usuarios en un día, ¿verdad? Y entonces ese es un indicador de que ciertamente la dependencia tecnológica nuestra nos lleva a tal punto que en el momento que haya un fallo, que haya una desconexión, que haya un incidente, pues realmente nuestra vida cambia absolutamente, ¿verdad? Yo no sé si usted se recuerda, hace como 1 año y medio que, si más no me equivoco, era Facebook, WhatsApp y Instagram estuvieron abajo, y hubo gente que, o sea, no funcionaban, y había gente que realmente entró en colapso, ¿verdad? Unos de ansiedad de no estar comunicados y otros desde el punto de vista de generación de negocio, ¿verdad? Porque hey, en este momento nosotros estamos acostumbrados a pues estar en muchas cosas, o sea, cada vez somos más lo que llamamos multitareas, multitasking, en donde estamos tan conectados que una falla de este tipo nosotros a veces no la visualizamos sobre el impacto que tiene porque pues estamos acostumbrados a tenerlo, que es como cuando se va la luz eléctrica o el agua, ¿verdad? Cuando se va el agua, pues, estamos acostumbrados siempre a tener agua y de un momento a otro se nos va y entonces nuestra rutina normal cambia y eso desestabiliza absolutamente todo, ¿verdad? Así es que pues evidentemente en Costa Rica existe un 1.5 por ciento de penetración celular por habitante. O sea, estamos hablando de que existe casi una línea de teléfono y media por cada uno de las personas que vivimos en este país, y casi el 90% están conectadas a Internet a través de dispositivos móviles. Y adicionalmente a eso, gracias a un esfuerzo que yo le digo una cosa, es destacable a nivel global, como lo es lo que ha hecho el Banco Central de Costa Rica cuando hace muchos años empezó con el SIMPE, ¿verdad? Que en aquel momento era una plataforma interbancaria y que hoy por hoy yo creo que sustenta gran cantidad de los movimientos económicos que se dan en este país y de flujo de efectivo a través de microtransacciones. Y entonces, si nos quedamos sin quién es el intermediario, si nos quedamos sin la posibilidad de hacer micropagos, si nos quedamos sin una plataforma tecnológica, pues evidentemente corremos el riesgo de que vayamos donde el doctor y pues no tengamos cómo pagarle la consulta porque asumimos que ya tenemos ese servicio. De ahí la dependencia tecnológica que hoy vivimos. Don Luis Adrián, además, digo, y a mí el tema de Simpe me parece muy interesante, pero Costa Rica entiendo que también es un ejemplo mundial o latinoamericano por lo menos de avance en bancarización. O sea, es decir, ya hoy no encuentra, casi todo el mundo tiene una cuenta en el banco, casi todo el mundo tiene tarjeta de débito, casi todo el mundo tiene acceso digital a los servicios bancarios. Creo que la pandemia además nos llevó absolutamente a la gente que se resistía a hacerlo. O sea, es decir, desde el punto de vista financiero personal, estamos absolutamente digitalizados, don Adrián. Sí, y yo creo que desde 2 puntos, absolutamente, digamos, desde el punto de vista financiero, sea para la gestión de pagos normales que se hacen mensualmente, del agua, la casa, la luz, el internet, etcétera, todos esos pagos, pero también del que no existe efectivo, ¿verdad? O sea, del que nosotros cada vez menos ocupemos efectivo, porque evidentemente la posibilidad de tener microtransacciones con los sistemas de SIMPE, pues nos hacen, o igual con tarjetas de crédito, etcétera. Cada vez la necesidad de contar con efectivo es menor. Y entonces aquí entra un tema y es, nosotros en Costa Rica estamos acostumbrados a tener esas facilidades. Evidentemente, sabemos usarlas. Veamos el caso más sencillo. O sea, pensemos en ese 90% de personas en Costa Rica por ahí que tiene acceso a Internet por medio de dispositivos móviles. Hay una adopción tecnológica muy rápida y entonces lo vemos con una convergencia que cuando uno está en tecnología, nota que llevamos unos pasos adelante de muchos países. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay una persona que tiene celular,
Ese celular es un dispositivo móvil que ocupa espectro radioeléctrico, que además de eso ocupa un proveedor de servicios, el cual hay que pagarle, por el cual nosotros ya estamos acostumbrados a interactuar en un mundo digital. Por ejemplo, veámoslo con las plataformas de mensajería, o sea, o con las redes sociales. Ciertamente, solo utilizando las plataformas de mensajería y utilizando las redes sociales, nosotros cada vez estamos más virtualizados. Y esto entonces nos lleva a el poder y necesitar el lograr un nivel de aprendizaje de cómo movernos en ese mundo virtual para que sea más efectivo en las diferentes áreas, no solamente desde el punto de vista de las áreas de poder generar transacciones, sino también de interactuar con las demás personas, de recibir servicios y de vivir en un mundo más digitalizado. Y esto se da, don Randall, pues público que nos escucha el día de hoy, esto se da porque las tecnologías cada vez funcionan de manera más convergente. O sea, ¿qué significa eso? Que cada vez es más difícil hablar, por un lado, de que tenemos telefonía celular, de que por otro lado tenemos ciberseguridad, de que por el otro lado tenemos inteligencia artificial, de que por el otro lado tenemos computación en la nube. O sea, todo actualmente llega y converge en un modelo donde la capacidad de desarrollo, no solamente de las personas, sino privado y de los gobiernos, subyace en la capacidad que se tenga de adoptar esas tecnologías digitales para poder ser más efectivo, ¿verdad? O sea, vea que si en este momento nosotros, por ejemplo, hay mucha gente que dice, mire, es que a mí no entiendo eso de la nube, pero nos devolvemos en el tiempo y entonces recordamos cuando teníamos ¿cómo se llama? Un correo electrónico de Hotmail. O sea, esos correos electrónicos, ¿dónde estaban en aquel momento cuando teníamos Hotmail hace muchos años? Estaban en la nube. Entonces, ya nosotros estamos acostumbrados a utilizar eso. Lo único es que evidentemente nosotros en Costa Rica somos cada vez más sofisticados en el uso de la tecnología. Hay muchos países donde no saben el concepto de que es un micropago de manera masiva, de poder comprar una pipa en la playa o poder pagar que le laven a uno el carro o al señor que llegó y le socó una lata que estaba floja en el techo. Y digamos entonces a esas interacciones son importantes y de ahí que el proceso de adopción tecnológica que existe en Costa Rica a través sobre todo de telefonía móvil, porque evidentemente, he de decirlo, en banda ancha pues tenemos todavía, perdón, en fibra óptica tenemos retos importantes, pero desde el punto de vista de ser productivos y vivir en ese mundo digamos, estamos más acostumbrados. Pero evidentemente toda esta ola que viene de tecnología nos hace que tengamos que tener nuevos cuidados y aprender a manejarnos en estos entornos cada vez más digitalizados. Lo que yo podría entender que, digamos, lo que ha permitido el avance tecnológico digital, ¿ok? En general del país, pero particularmente en el tema de la bancarización y de las finanzas personales, es la penetración celular. Yo diría que sí, y sobre todo el tema de los micropagos, porque vea que sobre todo en la pandemia, pues se da una reconfiguración de los modelos de negocio que a veces nosotros ¿cómo llaman? No nos percatamos, o sea, en aquel instante no nos percatamos, pero nosotros seguimos teniendo, o seguimos en aquel instante teniendo un modelo de comercialización el cual nos llevaba a que pues, las cosas las empezamos a buscar cómo no pagarlas directamente o el contacto físico era cada vez menor y entonces eso hizo que nos viésemos obligados a poder bancarizarnos cada vez más y a poder sacar una cuenta para poder tener la posibilidad del desarrollo de Simpe. Yo creo que hay dos elementos esenciales que a nosotros nos hicieron como Costa Rica, un país donde la adopción tecnológica ha sido importante. Uno, el tema de bancarización a través del sistema SIMPE y dos, con la competencia del sector de telecomunicaciones en telefonía móvil. Vea pues ahora bastan unos minutos para poder comprar un celular y un teléfono y una línea prepago y estamos con un teléfono celular y tenemos acceso a esta serie de herramientas. Y entonces poco a poco se fueron convirtiendo en elementos más día a día y yo creo que evidentemente estos dos factores son los que sin duda alguna
a mi concepto, los que han ayudado a que tengamos mayor adopción en los temas tecnológicos. Hablemos un momento de los retos, don Luis Adrián, porque usted ahora mencionó algo y realmente ha sido un tema que hemos dejado ahí como en stand-by, pero que es muy importante. Estamos muy bien en penetración celular, estamos muy bien en internet móvil, estamos muy mal, entiendo, en banda ancha después de haber sido pioneros y haber avanzado rápidamente en el centro del país. El último estudio O no estamos tan mal. Vamos a ver, el último estudio de banda ancha del Banco Interamericano de Desarrollo, esto lo leí hace un par de semanas en el estudio, estamos en el lugar 38. Sin embargo, aquí hay un tema más allá, o sea, tenemos mucha fibra, hay lugares donde se ocupa, y esto, don Randall, hay que entenderlo de que es un fenómeno que está ocurriendo en muchos países del mundo. Y es que hay muchas personas que tienen la posibilidad de conectarse por el despliegue de infraestructura. Me explico, o sea, hay infraestructura de telecomunicaciones a la cual podrían conectarse, pero que por costos no pueden hacerlo, ¿verdad? O sea, hace poco estaba en un evento de la UIT y se hablaba de 2.9, o sea, un 37% de la población, y ese 37% de la población que no está conectado, mucho en países de África, etcétera, un altísimo porcentaje tenía la posibilidad porque había infraestructura a la cual conectarse, pero le salía muy caro. Entonces, aquí tenemos un tema, yo creo que es, uno, el tema de poder agilizar los despliegues de infraestructura, o sea, de construir más postes, de poder construir más torres para poder llegar más lejos, ¿verdad? Esto tiene una repercusión desde el punto de vista de la posibilidad de que los diferentes, y sobre todo aquí también entran las municipalidades, de que los diferentes gobiernos locales tengan mecanismos de trámites que sean expeditos para poder tirar esa infraestructura, ¿verdad? Pero es que esto ha mejorado y de hecho pasó una ley para el apoyo de infraestructura de telecomunicaciones, pero aquí hay un tema que es el hecho de que para poder construir una torre, la cantidad de permisos y trámites que hay que hacer en algunas municipalidades es súper engorroso, ¿verdad? Yo sé que desde que pues estaba yo por ahí, el ministerio ha venido haciendo, el viceministerio de Telecomunicaciones ha venido trabajando con las municipalidades para poder mejorar los permisos de construcción, etcétera, para que sea más fácil llegar a las personas. Y evidentemente, entre más oferta tengamos de fibra óptica, pues más barato va a ser. Entonces, el tema de infraestructura para mí es esencial. Y hay un tema que también este último informe de banda ancha lo menciona, y es la compartición de infraestructura, ¿verdad? O sea, si hay un poste, ¿cómo podemos hacer para poder compartirlo entre 3 o 4 o 5 proveedores? Porque evidentemente en Costa Rica hay 3 proveedores de tecnología móvil, pero hay muchísimos más de fibra óptica, ¿verdad? Porque entre más podamos nosotros compartir infraestructura, pues se puede ampliar el que las inversiones de las diferentes proveedores llegue más lejos, ¿verdad? Yo le digo una cosa, aquí hay un ejemplo donde desde el punto de vista de implementación ha sido un reto, y el reto que hay, por ejemplo, con el tema de la ley de nómadas digitales, la cual a mí me parece una extraordinaria ley, pero resulta que hay lugares que tal vez que tienen su belleza escénica, que son atractivos para que alguna persona venga o para que algún grupo de personas quiera venir a vivir ahí y trabajar desde ese punto, pero el acceso a internet no es el adecuado, ¿verdad? Y sobre todo cuando hablamos de algunas zonas costeras, etcétera, pues es más difícil, y eso yace en la capacidad de despliegue de infraestructura. Entonces yo creo que uno de los retos más grandes que hay es en este tema, para que nosotros podamos llegar a más personas, porque yo estoy seguro que la cantidad de despliegue de fibra óptica que nosotros tenemos es muy grande. Ahora, el tema es llevarlo a los lugares que debe llevarse, ¿verdad? Y para eso, pues evidentemente ayudaría muchísimo los esfuerzos que se están haciendo, la ley que se promulgó al final del gobierno pasado, si más no me equivoco. Entonces, pues ahí está uno de nuestros mayores retos, y obviamente, paralelo a eso, porque aquí hay 3 cosas: uno, infraestructura; 2, servicios; y 3, que la gente lo sepa usar, ¿verdad? Claro. Que yo creo que ahí es donde entran los procesos de alfabetización digital, etcétera, de una manera
adecuada y además de eso que le saque todo el provecho posible. A mí me preocupa muchísimo el tema de cobertura en nuestro país. Es decir, vamos a ver, tenemos 51.100 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Okay? Posterior a la fundación de la Segunda República, se logró, por ejemplo, llevar electricidad a todo el país en un esfuerzo titánico en muy poco tiempo. A mí me resulta increíble que lo que pasó a finales de los 40 o a principios de los 50 no podamos replicarlo hoy en el siglo XXI. Pero vea qué complejo. En este momento, el 95% de la población costarricense tiene acceso, no es que tenga el servicio, tiene acceso por si lo quisiera, a banda ancha móvil, ¿ok? Pero solo el 55%, es decir, un poquito más que la mitad del país tiene acceso a banda ancha fija. Entonces, hay un desequilibrio absoluto. Sobre todo, don Luis, si alguna vez a mí me ha pasado que me he quedado sin internet en la casa de una oficina, conecto el celular a la computadora, ¿verdad? Digo, los datos a uno se le van así. Entonces, mientras en una conexión fija, usted puede usar todo lo que necesite, ¿ok? Cuando va al móvil le sale mucho más caro. Es que precisamente eso es lo que le mencionaba. Y aquí dos temas en su pregunta o en su observación. Uno, lo que le mencionaba hace un momento, o sea, una gran parte de ese 34% de la población mundial, que en este momento en Costa Rica pues es un 95%, podría conectarse porque existe infraestructura, pero solo hay un porcentaje menor que es la que realmente está conectada a ese servicio. Ahí, evidentemente, hay un tema que yo creo que va a ir mejorando en cuanto a lo que es costos, en cuanto a lo que es oferta, y pues lograr llegar que ese pedacito, digamos, para hablarlo en sencillo, que ese pedacito de cable que va entre la carretera principal o entre el core de la red y la casa, pues podamos nosotros lograrlo, potenciarlo en muchísimo más hogares, ¿verdad? Porque aquí hay un tema y es que los usos de la telefonía, los usos del internet móvil al internet fijo son diferentes. O sea, si nosotros empezamos a trabajar, como mencionaba usted, donde conectamos las computadoras, o sea, imagínense una casa donde hayan 2 televisores, 2 computadoras y 3 celulares. O sea, estamos hablando de 7 dispositivos. Si por X razón el internet fijo se fue, o sea, tuvimos un problema o no tenemos internet fijo, la cantidad de datos que consume para poder darle internet a esos 7 dispositivos, asumiendo que uno tiene internet postpago, pues se le va a ir en un momento, ¿verdad? O sea, además de eso, los usos, y ahí es donde está el éxito de esto, es que exista un equilibrio entre el internet fijo y el internet móvil, ¿verdad? Porque sus usos son diferentes y evidentemente cuando tenemos una emergencia lo utilizamos el internet móvil para darle acceso a dispositivos fijos, pero desde el punto de vista productivo es absolutamente contradictorio porque son diferentes, las velocidades no son las mismas y todo esto lleva a un replanteamiento de cómo se hacen las cosas. De hecho, le voy a contar, para los despliegues de 5G que se han hecho alrededor del mundo, siempre se han desarrollado dos tipos de ejercicios. Para ponerlo de una forma, una que ahora se llama un testbed, que es como un laboratorio para generar investigación y desarrollo en temas de 5G, ver cómo funciona, hacer pruebas, etcétera. Y otra cosa es un sandbox, y los sandbox son ambientes simulados donde, por ejemplo, se ve cuál es el consumo de datos, si hay que generar algún tipo de regulación, etcétera. Porque imaginemos que nosotros tengamos un teléfono donde tenemos 5 gigas, pero tenemos una velocidad de transmisión tan grande que empezamos a utilizarlo para todo y evidentemente los paquetes de datos se nos van a ir muy rápido, ¿verdad? Entonces, pues toda esta adaptación en cuanto a lo que es infraestructura, capacidad de procesamiento, capacidad de transformación, velocidad de la transmisión, pues van a ir evolucionando y obviamente van a haber nuevos modelos de negocio tanto para las industrias como para las personas, ¿verdad? Porque si hay algo que es cierto, don Randall, es que nosotros aquí vamos a tener, y esto no Costa Rica, el mundo, un modelo de vida con entornos virtuales cada vez más presentes.
Para poner el ejemplo de que es un entorno virtual, pensemos en los juegos de video, ¿verdad? Usted ha visto que muchos llegan y se ponen sus gafas y entonces entran al juego de video y es como si estuvieran viviendo el juego de video ¿cómo se llama? En la realidad, o sea, como si usted estuviera metido dentro del video. Con los temas, por ejemplo, del metaverso, ¿verdad? Que es son entornos virtualizados, no necesariamente para juegos, pues usted con esas mismas gafas, etcétera, va a poder ir de compras a un mall, va a poder asistir a un concierto, va a poder llegar y aprender idiomas. Entonces, los entornos virtualizados cada vez están más cerca de nosotros y evidentemente, pues para poder tener un ancho de banda y una velocidad que permita el poder generar esos modelos virtualizados, pues es efectivamente muchísimo más complejo que simple y sencillamente tener una conexión a un teléfono móvil. Necesita pues evidentemente fibra óptica para pues poder tener anchos de banda lo suficientemente importantes. Por eso es que yo le digo una cosa, o sea, y ahí los gobiernos tienen que tener y lo estoy hablando de los gobiernos del mundo, sobre todo en América Latina pasa mucho, ¿verdad? Aunque hay países que yo realmente estoy sorprendido por el desarrollo que han tenido, como Colombia, como República Dominicana, Brasil está haciendo lo suyo, Chile está bien, Uruguay, donde pues lo que se hace es que se permiten las facilidades mayores para despliegue de infraestructura para que así entonces llegue a todos los lugares y se utilice para darle conectividad a todo el mundo. Y entienden el tema. O sea, yo creo que nosotros pudimos haber tenido muchísimo más conectividad en muchas partes si no se hubiera pensado en algún momento en el gobierno anterior en agarrar la plata de Fonatel, por ejemplo, para pagar deuda pública, o después con la ocurrencia que hubo en los 2 últimos años de crear un plan de alfabetización, qué sé yo y qué sé cuánto. Mejor se hubiera usado y en este momento tendríamos más conectividad en más lugares y sobre todo en más escuelas en la parte de vulnerabilidad. Entonces, ahí lo que entra es el que realmente se esté claro que los mecanismos para poder nosotros desplegar infraestructura, de llevar más capacidad a las personas, es inherente al desarrollo que se tenga en el modelo productivo e incluso hasta los temas de entretenimiento, como lo hablaba hace un instante. O sea, en una reciente estadística vi que en el plano más conservador se habla de 1.14 billones de dólares el mercado en el metaverso al 2030 y en el más optimista de 4.43 billones, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que realmente son mercados muy grandes que necesitan de esas carreteras digitales para poder no solamente tener servicios, sino también poder ofrecer servicios y evidentemente generar empresas que permitan esa investigación y desarrollo para nuevas soluciones en estos mercados y entornos hiperdigitalizados. Claro, ahora bien, vamos a ver. Eh, digamos que todos hablamos de las bondades de la tecnología, el país habla de la necesidad, digamos, de invertir, de capacitar, de educar, ¿ok? Y entonces nos convence la sociedad de que estar conectado es lo mejor y lo necesario, ¿ok? Yo lo creo así. Pero de un momento a otro, entonces tenemos un ataque a Hacienda y perdemos un montón de datos. Perdemos un ataque a Hacienda que no puede decirnos durante muchos meses qué se llevaron y qué no se llevaron. ¿Okay? Después tenemos un ataque en la caja y se borran todos, se pierde el acceso momentáneamente a los expedientes digitales. Después recibo el salario en un banco y por un tema tecnológico, no un ataque, durante 18 horas no puedo tener acceso a mi plata. Don Isaías, con su conocimiento, es que somos muy chapas realmente aquí, ¿ok? O eso pasa en todo el mundo, porque eso cuestiona todo lo que hemos oído durante varios años. Mire, la tecnología evidentemente tiene una serie de beneficios y yo creo que es el eje transversal para los modelos de desarrollo político, económico y social en los siguientes años. Sin embargo, también pues, tenemos grandes retos. O sea,
Imagínense que para este año, estaba leyendo un dato, 262.000 millones de dólares es los presupuestos, los gastos, la inversión para temas de ciberseguridad. En el mundo existen 3.2 millones de puestos, de posiciones vacantes en temas de ciberseguridad. Yo no creo que nosotros seamos chapas. Yo creo que ciertamente los niveles de prioridad deben ir cambiando y temas en este instante como ciberseguridad, como inteligencia artificial, como despliegue de acceso a fibra óptica y 5G son esenciales, ¿verdad? O sea, nadie puede decir que tiene un 100% de ciberseguridad, o que tiene 100% protegidos sus sistemas informáticos. O sea, siempre hay un porcentaje, por más mínimo que sea, que pues ahí pueden darse vulnerabilidades. Yo creo que aquí nosotros tenemos que hacer dos cosas. Uno, priorizar la tecnología como un eje transversal de desarrollo país, que se convierte en una política pública prioritaria, o sea, y cuando hablo de una política pública es una decisión país. Y aquí hay un tema, vea, yo fui ministro y estando en el gabinete, yo siempre pongo este ejemplo, o sea, cuando asumamos que son 20 ministros, si hay 20 ministros en el gabinete y cada uno tiene 5 prioridades, tenemos 100 prioridades, entonces nada es prioridad. Y las prioridades de uno no son las prioridades del otro. Y uno no, o sea, un ministro X no puede decir que es más importante la prioridad de X que la de Y. Entonces, yo creo que los países que han sido exitosos en esto son aquellos países, o incluso las empresas, son aquellos donde la máxima autoridad toma la batuta en cuanto a dictaminar que esto es un tema de importancia prioritaria. Entonces, ya no se convierte en una prioridad institucional, sino que se convierte en una prioridad nacional. Y cuando algo es prioridad nacional, aparecen los recursos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que nosotros después, sobre todo o sea, cuando se hizo, cuando ocurrió lo de ataque digital, ataque informático a inicios del año pasado, pues Costa Rica tenía una estrategia que se venía trabajando con la OEA, tenía con la OCDE, estaba con el convenio de Budapest, etcétera, y pues tuvimos un ataque que por la magnitud fue terrible, o sea, fue un ataque, si mal no me equivoco, en aquel momento el señor expresidente don Carlos Alvarado fue enfático en decir que había sido un ataque pues, dirigido y que tenía consecuencias que todos nos dimos cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es, como lo decimos en el argot popular, sacar el callo, ¿verdad? O sea, darnos cuenta que estos temas son impostergables, que además de eso tienen una sofisticación tecnológica que cada día es creciente, o sea, a como la tecnología se desarrolla para bien de manera exponencial, la tecnología, pues hay grupos que, porque es un nicho de crimen con una capacidad de generación de ingresos gigantesco, pues también hay cantidades de inversión increíbles para poder desarrollar ataques informáticos y herramientas informáticas que sean nocivas para los demás. Vea usted, por ejemplo, o sea, a mí me gusta, o sea, Costa Rica tiene que tener alianzas con los países más desarrollados en esto, o sea, Israel, Corea del Sur, España, Estados Unidos, o sea, porque nosotros no tenemos la capacidad de investigación y desarrollo para poder ponernos a la altura de ellos. Y cuando tenemos un dictador como Daniel Ortega a un lado y tenemos a un dictador por el otro lado, como lo es Nicolás Maduro, pues yo podría decir que hay una gran posibilidad de que estos puedan servir de puentes para ciberataques. Y no, lo vimos, o sea, hace 3 semanas estuve en Montevideo y en Lima, reunido con los países del Cono Sur y luego con los países de la región andina en un tema de ciberseguridad para mejorar las capacidades auspiciado por la Unión Europea. Yo iba como consultor, las capacidades de coordinación internacional. Y uno se da cuenta, evidentemente, que pues es muy complejo el trabajar solo, y por eso es fundamental el que las capacidades de los diferentes países se unan. De hecho, tuve la oportunidad de que el otro colega consultor se llama Lauri Lutz,
él es de Estonia y en este momento, después de una semana después de que terminaba esa misión, él fue y en este momento está radicando en Ucrania, en Kiev, ayudando a Ucrania contra el ataque que sufre de parte de Rusia. Entonces, cuando nos damos cuenta de todo esto, si es a nivel global un tema tan complejo, pues evidentemente nosotros a nivel nacional tenemos que blindarnos por todos los medios posibles y tomar todas las decisiones de acercarnos a los que más saben, destinar recursos y pues obviamente hacer los análisis del marco jurídico que sean lo suficientemente robustos para que no solamente tengamos como dar seguimiento en el caso penal de que exista un ciberataque, sino cómo podemos hacer para poder mejorar la ley de protección de datos, darle mayor independencia a la PRODAF, etcétera, para tener un país que tenga las capacidades políticas y jurídicas digitales para un mundo digital y no que estemos con capacidades analógicas en muchas áreas para un mundo donde la digitalización tiene una escalabilidad y una velocidad de desarrollo tan gigantesca y rápida. Ok, ¿cómo estamos en la educación respecto a eso? Porque todos usamos, la mayoría de la población, don Luis Adrián, usa los recursos digitales, es decir, todos hacemos SIMPE, aunque no entendamos la estructura que existe detrás de SIMPE, pero sabemos para qué sirve. Todos usamos la nube, aunque no sepamos conceptualizarlo para qué sirve, como usted lo decía, desde que usamos los correos de Hotmail. Todos usamos plataformas de streaming, la mayoría tiene internet celular, o sea, es decir, le damos un uso incentivo o un uso muy fuerte a la tecnología y me parece a mí, por lo menos en una primera visión, yo que no soy experto, que tenemos una buena educación digital en nuestro país respecto a los usos. Vea, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista técnico, voy a hacer algo absolutamente indebido en una, ¿cómo se llama? En una entrevista, que muy probablemente no repita nunca más. Pero yo preguntaría, o sea, yo le pregunto a usted, Randall, si usted conoce a mucha gente que, por ejemplo, use antivirus en los teléfonos celulares. Le digo porque nunca el entrevistado es el que pregunta, ¿verdad? Por eso la No, no se disculpa, preocupe, no se pero para preocupe, pero ponerle ejemplo, casi nadie usa. ¿verdad? Entonces, o sea, por ejemplo, un tema tan sencillo como ese. El otro día estaba leyendo que más o menos un 20% de las personas son las que usan, o sea, entre un 15 y un 20% las que usan un antivirus en el teléfono celular. Y ojo, que entonces esto pues nos expone, ¿verdad? O sea, además de eso, no nos preocupamos de que cuando nos estamos conectando, que ya viene aquí la parte un poco más humana, nosotros no nos preocupamos a cuál red nos conectamos y si es abierta o no es abierta. ¿Qué es una red abierta? Una red abierta en un centro comercial que no necesita, o en un aeropuerto que no necesita un password y no necesita un login, no necesita una palabra de paso, no necesita una clave, y usted se conecta y se conecta a 50,000 personas al mismo tiempo, y además de eso, no nos preocupamos si cuando estamos en una red abierta hacemos una transferencia bancaria o nos metemos a nuestra página del banco, etcétera. Y entonces esos son errores técnicos y humanos que se cometen en los cuales hay que empezar ¿cómo se llama? A instruir a las personas. Yo creo que cada día más el tema de ciberseguridad es importante. Hay otro que es, digamos, donde nosotros, pues, las afectaciones más grandes, cuando hay ingeniería, una ingeniería social, o sea, donde recibimos una llamada y empezamos a tener una conversación que cada vez son más sofisticadas, ¿verdad? O sea, yo conozco, porque uno siempre dice, yo, no, a mí no me pasa, pero yo le digo una cosa, yo he visto a personas expertas en el tema de digitalización, incluso de ciberseguridad, que han estado a punto de caer en una estafa telefónica porque la argumentación y la estructura de la conversación lleva a un punto donde uno realmente puede creer que está hablando con una persona que lo que ocupa es ayudarla a uno, sea para un trámite, para una actualización de datos, digamos que son los más sencillos, pero hay otros para algún tipo de beneficio o incluso se ha llegado a un tema que para mí es cruel y además de eso detestable, como que, por ejemplo, se llame a una persona que no tiene empleo porque llegó y pidió, o sea, porque una red social manifestó que anda en búsqueda de empleo
y entonces recibe una llamada y le dice, mire, vea, estamos haciendo un proceso de reclutamiento, lo único que ocupamos es que para gastos administrativos haga una transferencia de tanto y para que usted pueda acceder a tener la entrevista correspondiente y esa persona lo hace. Entonces, que todos estos temas de ingeniería social son cada vez más y más y más presentes y evidentemente, ¿qué nos lleva esto? A que nosotros en algún momento, pues igualmente a una llamada telefónica, recibimos un enlace a una página web, sea por una plataforma de mensajería o sea por un correo electrónico, entramos a ese sitio y realmente desde el punto de vista de cómo luce, de todas sus logos, su estructura, etcétera, creemos que estamos en un sitio que es absolutamente real y estamos en un sitio falso. Damos datos, damos información y lo que están haciendo es robándonos en ese instante y pues evidentemente eso nos hace el poder entrar, el que nos estafen. Hay alguna otra que también es compleja y es cuando nos secuestran información, ¿verdad? En muchas ocasiones no nos fijamos qué tipo de aplicaciones bajamos aplicaciones o bajamos contenido que no es de los sitios oficiales de las diferentes plataformas de sistemas operativos para teléfonos y entonces bajamos o entramos a lugares indebidos, etcétera, y entonces nos metemos a un mundo donde lo que hacemos es que jalamos una pieza de información que se instala en nuestro computador, en nuestro teléfono, y a partir de eso vamos a tener toda una coyuntura donde potencialmente nos pueden robar información, estafar, extorsionar, suplantaciones de identidad, etcétera. Le cuento una cosa que se está dando. Resulta que ahora y el otro día, en una entrevista con un medio internacional, me decía, la entrevista versaba acerca de si uno podía resucitar muertos digitalmente. Y es totalmente cierto. O sea, si yo tengo registros de voz y tengo registros de video de una persona, por medio de inteligencia artificial, yo podría hacer que esa persona pues, cobre vida, empiece a hablar y aparezca un video y pueda yo tener una interacción con esa persona. Entonces, imagínense lo complicado de eso, porque si eso se puede hacer para una persona que ya murió, ahora una persona que esté viva, pues nosotros podemos llegar y se han dado estafas en donde, por ejemplo, entra una llamada a una persona que al abuelo o a la abuela de una persona y oye a su nieto o a su nieta pidiéndole que si le puede ayudar con una transferencia porque está en una situación y que luego se los pague y no existe. O sea, lo que está haciendo eso es un uso indebido de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es fundamental y es una responsabilidad de todos que nosotros podamos el masificar estos diferentes modelos de estafas digitales para que las personas estén cada vez más resguardadas y además de eso, para que nosotros vayamos sacando esa malicia. Yo siempre he dicho, cuando algo nos parezca un poquitito extraño, en que nos llegó un correo, en que nos llegó un mensaje de texto, en que nos están diciendo algo, y cortemos inmediatamente la conversación. Y si creemos que fuimos víctimas de estafa, inmediatamente llamemos, porque además de eso hay otra cosa. Ahora se han empezado a dar estafas con bitcoins, etcétera, y el seguimiento de ese tipo de estafa es súper complejo, ¿verdad? O sea, es súper complejo. Entonces, cada vez vamos a estar más inmersos en mundos digitales y por eso cada vez más tenemos que tener los cuidados y esa malicia para evitar caer y ser víctimas de lampa digital. Son las, es momento de ir a una pausa comercial. Vamos a la pausa comercial, regresamos, nos quedan 4 minutos. Mientras conversábamos, don Luis Adrián, United Airlines ha sido aparentemente hackeada, por lo que ha obligado a que todos los vuelos en Estados Unidos bajen a tierra. Así es que, digo, uno dice, bueno, si hackean United Airlines, ¿qué no le harán a uno? Permítame ir a la pausa y volvemos.
La radio de Costa Rica, regresamos a Matices, se nos quedan 3 minutos de programa. Don Luis Adrián Salazar, experto en tecnologías digitales, exministro de Ciencia y Tecnología, nos acompaña. Le contaba que mientras conversábamos, se emitió una alerta en los Estados Unidos, sí lo han demostrado ya las agencias internacionales, y United Airlines ha obligado a todos los vuelos en Estados Unidos a mantenerlos en tierra por un problema informático, dicen ellos. Sin embargo, otras agencias han señalado ya que fueron aparentemente hackeados. Esto paraliza el mundo y golpea a los más duchos, don Luis Adrián. Ahí es donde nos damos cuenta que nadie está preparado al 100% y que además de eso, el ataque a infraestructuras críticas es de un altísimo cuidado, ¿verdad? O sea, aquí nosotros tenemos que ver que una situación como esta puede pasar a un hospital, a un aeropuerto, a una línea aérea, puede pasar en cualquier parte y en cualquier momento. Así es que yo creo que la inversión, la prioridad, la formación, la generación de alianzas internacionales son esenciales para este tipo de situaciones, porque, por ejemplo, esto que usted comenta tiene que ser un incidente cibernético de altísimo riesgo, como para que requiera el tener que aterrizar a todos los aviones que en este momento de una línea aérea están en el aire, no permitir más despegues. O sea, son situaciones de alta complejidad y que además de eso vemos que pueden tener consecuencias muy grandes, ¿verdad? Porque los temas de ciberseguridad no solamente son estafas, los temas de o robo de información, los temas de ciberseguridad pueden implicar vidas, ¿verdad? Recordemos que antes de que el 24 de febrero del año 2022 se diera la invasión sangrienta de Rusia a Ucrania, lo primero que ocurrió fue, en horas antes, un intento masivo de ataque cibernético por parte de Rusia a Ucrania, ¿verdad? Entonces, aquí pueden haber vidas humanas, aquí pueden haber sistemas críticos que paralicen un país, y además de eso, cuando se da una situación de estas, los costos que esto conlleva desde el punto de vista financiero, operativo, etcétera, son normalmente en torno a los millones de dólares, porque el parar una operación de un banco un día, el que no puedan despegar aviones, el que se paralicen plantas eléctricas, etcétera, porque cada vez todo está más digitalizado, ¿verdad? Entonces, de ahí es que no se puede escatimar en los recursos que se utilizan para ciberseguridad, y sobre todo la formación que se le da a las personas, a las empresas en este tema, y su convergencia nuevamente con otras tecnologías como 5G, como inteligencia artificial, más adelante será computación cuántica, etcétera. Los modelos de desarrollo tecnológico son exponenciales y están en un crecimiento constante y muy rápido, por lo cual deben de ser prioridad en las empresas, en los gobiernos, en las personas, para poder tener todos los beneficios que nos da la tecnología, protegiéndonos de todos los riesgos que existen. Don Luis Adrián, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Con qué canción le gustaría despedirse? Me gustaría, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me gustaría despedirme con la canción de Duncan Du, de En algún lugar. En algún lugar de un gran país. Don Luis, muchas gracias. Exactamente. No, un gran abrazo, que estén muy bien y siempre un gusto compartir con ustedes. Buenas tardes. Gracias, don Luis. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental. Vivimos